pero vos crees. Bueno, si creen, creen. Mourel está sujeto a las directivas del intendente y tiene que funcionar conforme a la relación con el Consejo Deliberante. Un interventor es otra cosa, es un señor que viene, dispone, resuelve. Esto no funciona si no pasó nunca ni va a pasar. Todo lo otro es una tontería. Diputado Pablo Garate, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Cuénteme un poquito, ¿qué va a pasar en la legislatura, digamos, qué se intenta que pase con todo este tema que se armó, que en parte digo, estoy perfectamente de acuerdo, en que en los servicios en principio no haya carga de terceros tributos? Bueno, en realidad, tal vez esta semana en la legislatura pasen dos cosas. Una, relacionado a lo que vos decís, que no solamente para nosotros es la cuestión de los tributos, sino que para nosotros también es mirar integralmente el tema de los servicios públicos, los provinciales, porque hay algo que no se viene diciendo, pero que nosotros lo hemos planteado, es que al margen del tarifazo nacional, hay un tarifazo provincial que tiene que ver con la electricidad y que tiene que ver mínimamente no digo en el sentido del valor, sino también impacta, que es el tema de aguas bonaerenses, y también lo que hemos dicho, y creo que he hablado con vos también, que aunque no es una tarifa, termina siendo un impuestazo en el mismo sentido que es el inmobiliario urbano. Nosotros lo que estamos planteando es que hace más de 2 años que venimos diciendo que los impuestos provinciales, que incluso desde el punto de vista fiscal no se sabe para qué han sido utilizados en este gobierno y en el anterior, deben ser sacados de la factura, y eso solo impactaría aproximadamente casi en un 16% en el valor de la energía eléctrica, y hemos planteado también que el porcentaje del 6,3%, que es de un fondo de desarrollo provincial por el tema de gas, también se saque de la factura, que ese sería un poco el esfuerzo de la provincia de Buenos Aires que debiera hacer, pero al margen de esta cuestión lo que venimos planteando son algunas otras cosas más. Por ejemplo, la modificación de la ley de audiencias públicas, la ley de protección al usuario. Es decir, no queremos solamente decir, bueno, porque sacamos los impuestos y ya está, porque la verdad que en medio de semejante tarifazo del 500, del 600, del 1000%, un 15% es solo una primera señal, ¿no? Sí. Bueno, ayer en relación a estas quitas que se han hecho anunciadas por la gobernadora, poniéndose en sintonía con el gobierno nacional, se hablaba de que el erario provincial dejaría de percibir unos 3.000 millones de pesos mensuales, ¿no? Pero vos recién pusiste el tema donde yo creo que es verdaderamente interesante ponerlo. Deberían, en vez de hablarnos de lo que van a perder, cuánto fue lo que entró y qué hicieron con esa plata, que siempre es un misterio a dónde van esas partidas. Bueno, a ver, técnicamente lo que ha pasado con esto en el anterior gobierno, pero en este también, porque no nos olvidemos que cuando yo planteé este proyecto de sacar los impuestos, que fue el primer proyecto de esta legislatura, en marzo del 2016, y cuando lo quisimos tratar en la Comisión de Servicio Público, en aquel momento el diputado Monfasani, que era el presidente, el gobierno no quiso hacerlo, se resistió y no pudimos conseguir los números en la comisión para tratarlo, y la realidad es que esos impuestos, como eran en algún caso o una obra que ya fue terminada o un fondo de desarrollo que tampoco se utilizaba, a mediados de año y a fin de año, por decreto, este gobierno y el anterior también hacían exactamente lo mismo, por un decreto lo pasaban a rentas generales, con lo cual vaya a saber uno a dónde fue a parar el dinero de todo eso, que en realidad hay impuestos que son uno de estos impuestos es de la década del 80, con lo cual imagínate que diríamos, tal vez es cierto, en el transcurso de ese momento para acá, hubo momentos en que la obra estuvo haciéndose y en momentos en que ese fondo de desarrollo eléctrico estaba para hacerse, pero seguro, ya desde la época del primer gobierno de Scioli para acá, evidentemente todos estos gobiernos, los dos de Scioli y lo que va de la gobernadora Vidal, han usado esa plata, quién sabe para qué, ¿no? Bueno, qué interesante sería, ¿no? Son fondos públicos, además, parte de la consigna clara y concreta de Cambiemos es la transparencia, ¿no? No estaría de más. Sí, lo que pasa es que como lo mandaron a rentas generales, la verdad es que diríamos no se sabe específicamente. Por eso digo, porque antes cuando son fondos que están de alguna manera afectados. Cuando un gobierno consigue
entre comillas, superpoderes para tratar algunas cosas, esos fondos que cuando no se usan a mediados de año y a fin de año, lo que se hacen es se mandan a rentas generales, con lo cual después tal vez terminan pagando el asesor del asesor del asesor, ¿no? O algunos asesores, o planta política, o vaya a saber uno que donde terminan. Por eso nosotros decimos que en realidad no eran recursos estructurales, pero además digo, con la situación que tenemos en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires de estos últimos años, donde, diríamos, hay una subejecución de presupuesto muy grande, con lo cual la realidad es que nadie puede creer que con esto se desfinancia la provincia de Buenos Aires, sin mencionar que creo que la gobernadora debiera hacer realidad lo que dijo allá por fines del 2016, cuando acordamos votar el presupuesto, que era, vamos a discutir durante el 2017 una reforma tributaria en la provincia de Buenos Aires, en la cual, por ejemplo, el impuesto al juego, por ejemplo, un cierto impuesto a alguna cierta extracción de algunas características que tenían ganancias extraordinarias, o modificar algunos de los impuestos que hoy son regresivos absolutamente. Es decir, la realidad es que la provincia de Buenos Aires adeuda un esquema tributario donde los que más ganan más pagan, ¿no? Bueno, sí, la verdad que todo lo que es la provincia, algún día espero que tengamos un gobierno que esté dispuesto a hacer un cambio en serio. La provincia tiene vicios heredados que se repiten, ¿no? Es decir, algunas cosas cambiaron de naranja a verde, pero los usos y costumbres y los actores intermedios son exactamente los mismos. Sí, a ver, yo lo que digo como conclusión es que, y vengo advirtiéndolo y diciendo a los bonaerenses, es que la provincia de Buenos Aires tiene un grave problema. Primero, que muchas veces nos gobiernan quienes no son bonaerenses, con lo cual, primer tema fundamental es ese. Segundo tema, que para mí es muy importante, es que los primeros 4 años de los gobernadores, o de algún gobernador, en el caso de Scioli, en el caso de la gobernadora Vidal, a mí me parece que hay un exceso de marketing político y de cobertura mediática que hace que parezca que está todo bien. Y lamentablemente, cuando esa máscara se cae, que es siempre después de que termina el primer mandato, nos encontramos con una provincia en la misma situación que la heredaron ese gobernador y que la heredó el otro, y así sucesivamente. Sí. Es decir, cuando uno se pone a ver la provincia de Buenos Aires hoy, es mucho marketing, mucho anuncio, mucha cobertura mediática para que nadie la pueda criticar a la gobernadora, pero poco de cosas de fondo. Cuando uno se pone a ver obras en serio, las únicas que se ven son rutas, por ahí aislado alguna otra cosa más, pero no se ve mucho. Cambios estructurales, mejor diálogo con el sector agropecuario, sí, pero políticas para el sector agropecuario no se ven. Mientras nosotros vemos, y yo que soy del interior más rural de la provincia de Buenos Aires, todo con todo lo que tiene que ver con la industria porcina, mientras del otro lado del límite con La Pampa, el gobernador Berna prohíbe el ingreso de carne porcina importada, a partir de que plantea que es una producción estratégica para La Pampa, nosotros permitimos cualquier cosa. Digo como ejemplo, y cuando uno se pone a ver en otros aspectos más administrativos de la provincia de Buenos Aires, se encuentra con que el IPS tiene el mismo problema que tenía con Scioli, de lo que tardan para jubilarse, el IOMA tiene los mismos problemas que tiene estructural, las escuelas están en la misma situación, los hospitales están en la misma situación, la seguridad es el mismo esquema de seguridad que en el gobierno anterior, sacarse fotos en algunos operativos puntuales, pero la verdad que a los bonaerenses nos siguen matando en el conurbano, en el interior o en cualquier lado de la provincia. Pero yo te apunto algo que lo consigné en la editorial que actualizamos el domingo pasado de noticiasyprotagonistas.com. Fíjate lo que ocurrió. Lo matan a este chico, a Leandro, el colectivero. La crítica en los medios de Capital Federal era para el presidente Macri y la ministra Bullrich. Nadie hablaba de la gobernadora Vidal, nadie hablaba de Ritondo, que tardó 48 horas en aparecer para una solución que ya está demostrado no soluciona nada, que son las cámaras y que son un gran negocio de seguridad. Más hipocresía no puede haber con estas cosas. Pero por eso lo que digo es que el planteo siempre es que los problemas en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos, mire, yo el otro día tuve una charla con algunos senadores y algunos dirigentes de nuestro espacio, de la oposición, para decirlo de alguna manera, de las provincias. Y la verdad que lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires es algo muy grave, es que nosotros, los bonaerenses, solo hablamos de temas nacionales, o sea, creemos que todos son problemas nacionales. Cuando uno va a cualquier provincia, la realidad es que
vecino de esa provincia identifica al gobernador con algunos problemas. ¿Está? Es decir, a ver, pasa algo y sabe si es del gobernador. Nosotros creemos que, a ver, la seguridad, Ritondo no tiene que ver, a ver, no, y no lo digo por Ritondo, ni lo digo por la gobernadora Vidal. En el anterior gobierno pasaba exactamente lo mismo. Sí. Eran, diríamos, gente casi desconocida, entre comillas, digo, para la política o para la resolución de los problemas, el ministro de Seguridad y el gobernador. Por eso muchas veces, cuando uno ve encuestas, siempre, en este gobierno y en el anterior, ve que se deteriora mucho más rápida la imagen en la provincia de Buenos Aires de quien es presidente que de quien es gobernador. Porque el gobernador como que en definitiva, no pasa nada, pero el problema que tenemos, yo digo siempre con los gobernadores, es que nos damos cuenta que no son buenos gobernadores cuando fueron reelectos para el segundo mandato. Y entonces tenemos un segundo mandato que lamentablemente nos hace ver la realidad de la provincia en la que vivimos, de que no se ha transformado nada, de que la provincia viene decayendo y ya es tarde porque tenemos que aguantar, entre comillas, 4 años más. Entonces, eso es un dato de la realidad. Y vuelvo a insistir, no lo digo solo por la gobernadora, que advierto que hay una cobertura muy fuerte, sino lo digo por el anterior gobierno, porque cuando Scioli fue a la reelección, parecía que era el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires, y al poco de andar en el segundo mandato nos dimos cuenta que era todo lo contrario. Sí, bueno, como me cuento de los que no lo votaron ni la primera ni la segunda vez, diría que no estaba entre los subyugados, pero entiendo porque comparto la lógica de eso. También lo que hay que decir es que eso es parte de un sistema económico que funciona aceitando los medios de una manera que a mí por lo menos como ciudadano a pie, independientemente que yo esté al frente de un medio, me repugna. Bueno, como siempre, gracias por tu tiempo, Garate, muy amable, buena jornada. No, gracias a ustedes. Hasta luego, el diputado Garate, ya seguimos, 8 minutos.